Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy en los lunes de aplicación Descubriendo para compartir con ustedes también el mensaje estelar. Vamos a ampliar el mensaje estelar que estamos adelantando al lado de Robinson Devia, nuestro compañero de los lunes de aplicación Descubriendo. Y vamos a tocar un tema, una parte del mensaje estelar correspondiente al Andak. ¿Qué es eso? De pronto habrán escuchado, otros no. Sin embargo, es un tema muy apasionante porque al abordarlo vamos a desafiar la mentira del templo de Dios, lo que la humanidad ha creído por mucho tiempo que son los templos, la casa de Dios y todo aquello. Ya está con nosotros Robinson. ¿Cómo estás, Robinson? Bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un gusto saludarte a ti y a la amable audiencia que siempre se conecta de lunes a viernes aquí en Descubriendo. Y bueno, muy contento de poder compartir en el día de hoy un mensaje tan inquietante, poderoso, reflexivo y necesario que estudiemos y podamos profundizar. Totalmente. Bueno, les decía que, habitualmente tenemos la idea o asociamos el término el templo a las construcciones, las edificaciones que desde la antigüedad se hicieron para los dioses, para adorar a Dios. Y asociado a esto está la idea, la creencia de que allí en ellos habita Dios. Las personas se dirigen a ellos para estar más cerca de Él. Y eso hay que, revaluarlo. Y nos ayudaron a hacerlo los pleyadinos en el contacto de Enrique Castillo cuando le compartieron en los años 70 una información precisamente de lo que es el verdadero templo como casa de, entre comillas, Dios. Y a este desplazamiento o a este mensaje o a esta proyección, no sabemos cómo llamarles, Robinson dará su opinión, nos hablan del Andak. Robinson, es uno de los temas que no hemos abordado con amplitud del mensaje estelar. De pronto hemos estudiado más el plan A, como acabamos de hacerlo, como la lógica de la lógica, como las profecías del devenir y otras, pero este tema está allí, pero no lo tocamos mucho. ¿Qué opinas? Sí, no, tiene, en ese análisis que hemos venido haciendo, Neil, hay dentro de todo lo que se le entrega a Enrique Castillo Rincón, de acuerdo a su testimonio y a su libro, hay como una especie de dimensiones en toda la esencia del mensaje recibido. Entonces, digamos que hay una dimensión profética, por ejemplo, que tiene que ver con todo ese proceso que hemos hablado de la profecía de los 9 tiempos, la profecía del país al norte del sur, los 9 tiempos que cambiarán al mundo, la profecía del devenir, entra como en esa dimensión profética. Hay otra dimensión que tiene que ver ya con la forma en la cual los hombres de las estrellas actúan dentro del gran plan cósmico para el planeta Tierra. Es decir, cuáles son los aportes y el papel que ellos juegan en este proceso evolutivo de la humanidad. Y allí podemos encontrar documentos como el plan A en sus 3 fases. El mismo de la lógica, que tiene una combinación, diría yo, ¿no? Un punto de enlace que va haciendo un análisis interno, pero ya terminando el documento, termina muy hacia el interior. Y yo diría, Neil, que es una dimensión
100% espiritual, interna, dimensional en el ser. Y allí tiene un valor bastante interesante el documento porque le va a permitir a los oyentes ver esas múltiples facetas del mensaje que se nos ha entregado y cada una cumple como un propósito, una esencia. Y desde esa esencia, digamos que hoy vamos a hablar de ese reino interior que siempre ha sido una gran incógnita. Yo creo que alrededor de la historia humana, todas las religiones que se han creado alrededor de buscar una respuesta del interno, pero manifestada más desde el patrón cultural, es decir, desde el lugar donde tú creciste, desde el lugar donde naciste, donde geográficamente te ubicaste, y desde esa perspectiva, allí uno se da cuenta que nos hemos distanciado de la verdadera dimensión de lo que es la espiritualidad, de lo que es esa frase que se ha repetido tanto, el templo, la oración del templo. Entonces, ahí entra, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús que decía: derribad de este templo y en 3 días lo edificaré. O cuando sacó a los mercaderes del templo. Entonces ahí alrededor de eso hay todos unos símbolos que hay que saber interpretar, y lo más importante de ello es cómo esa enseñanza del templo de Landak y todo lo que hemos venido analizando sirve para un crecimiento y una aplicación de orden interior. Y eso hay que resaltarlo mucho, porque quienes se acercan a veces a nuestros programas, yo les pediría, primero, nosotros no queremos imponerles ningún concepto ni ninguna idea, solo compartimos como un punto de referencia para que ustedes en su investigación logren profundizar y llegar a sus propias conclusiones. Y a veces cuando tocamos los temas, por ejemplo, como la vez pasada, Neil, que tocábamos ese panorama geopolítico desde lo profético y de lo espiritual, a veces se puede malinterpretar que estamos tomando posiciones dentro del marco ideológico. Y hoy creo que va a ser una gran oportunidad para entender que esto va mucho más allá. Precisamente el templo de Landak nos da esa dimensión ahí. Sí, y hay otra cosa importante, ¿no? Cuando hablamos del templo interior, no es mentira que también podamos percibir esta información como lo que antes nos han compartido en religiones y filosofías sobre el tema, ¿no? Llevándolo, si bien no a un punto religioso, porque en el tema religioso es más la casa de Dios, allá donde vamos a adorar, donde vamos a la concentración dominical, pero sí ya desde el punto de vista místico, es decir, cómo hablar del templo interior sin llegar a los límites de lo místico, de lo esotérico, ¿no? Es el reto a la hora de estudiar esta parte del mensaje. Bien, entonces este mensaje fue entregado, como ya les dijimos al iniciar, a Enrique Castillo Rincón, exactamente en Bogotá, el 11 de julio del año 1974. Es decir, que ya esto tiene 51 años de haber sido compartido por parte de los seres humanos venidos desde las Pléyades. Primer desplazamiento al templo de Landak, así se denomina este mensaje. El hombre primario. Robinson, ¿leemos todo o qué te parece? ¿Cómo propones? Yo pensaría que debemos hacer primero una introducción, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? Y cuáles son las características que tiene este contacto. Entonces, digamos, este es un contacto de orden dimensional, es lo primero que hay que aclarar. Enrique, de acuerdo a lo que nos cuenta, tuvo contactos de tipo telepático, es decir, transmisión directamente de la mente de sus
contactados con su mente, ¿cierto? Que llaman conexión telepática. También hubo un contacto personal, físico, es decir, hubo un intercambio de una reunión presencial en donde también tuvo la oportunidad de recibir de primera fuente estas informaciones que él consignó en sus 2 libros, OVNI Gran Alborada Humana y OVNI Gran Alborada Humana 2. Y la tercera forma en la que él se contactó es la dimensional. Y allí es donde hay ciertos mensajes como la lógica de la lógica, la profecía del país del norte del sur y la evolución de la raza humana o los 9 tiempos que cambiarán al mundo, los recibe de forma telepática, llamémoslo así. Sí. Hay otros mensajes como los de Yamaruk y otros que ya estudiaremos más adelante. Algunos fueron presenciales, como el caso del maestro Sabiduría cuando dice que hay un desplazamiento hacia el Perú y allá en el Perú precisamente tiene un contacto físico y escucha de primera voz al maestro Sabiduría. Este es un contacto realmente muy particular y que se sale de todo lo tradicional, comillas, que habíamos visto de los tipos de contacto. Y es un contacto que tiene que ver con un viaje hacia adentro. Es decir, Enrique no se fue a ningún lado, no lo llevaron a ningún lado, físicamente hablando, no se contactó personalmente, no lo contactaron telepáticamente, sino que digamos que Enrique hace un viaje hacia su propio interior y entra a una dimensión bastante interesante. Ahora, lo que yo voy a decirte aquí, Neil, es una interpretación particular mía. No quiero decir con esto que sea poseedor absoluto de la verdad, sino es un referente para tratar de entender eso que vamos a estudiar de Enrique, cómo está correlacionado con lo que está en el Apocalipsis, cuando precisamente hablan del trono. Cierto, y en el trono se sentaba pues un ser con cabello blanco, con sus ojos como llama de fuego, dice, como bronce refulgente sus pies, y da una descripción que alrededor de él hay 24 ancianos y 4 seres vivientes. Cierto, nosotros hasta ahorita hemos visto eso como una alegoría muy metafórico, muy difícil de interpretar. Pero cuando ya vamos a la dimensión interna, personal, de ese templo espiritual que desconocemos, al que no hemos llegado y que seguramente tendremos que llegar en algún momento, empieza a haber una interpretación. Entonces dice que habían 24 ancianos que se postraban delante del trono. Y ahí encontramos particularmente que, digamos, una de las líneas en la historia que ha demostrado la correlación del templo del que tú estabas hablando con el corazón, es decir, que el verdadero templo está en el corazón del hombre, y muchos tipos de religiones, culturas, siempre han asociado eso con el corazón. Vamos a llevarlo desde ese punto de vista a ver qué pasa. Y encontramos que el corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Esto qué significa? Que gracias a ese movimiento peristáltico del diástole y el sístole, esas 4 válvulas le permiten al hombre tener vida. Entonces ahí vamos analizando los 4 seres vivientes. Y dice que habían 24 ancianos. Entonces estamos hablando de 12 costillas de un lado y de 12 costillas del otro, que dice que se postran. Entonces estamos hablando de una descripción física de un templo que terminamos siendo nosotros mismos.
y que lo que estaba describiendo el Apocalipsis de una manera metafórica era esa dimensión espiritual que vive dentro del hombre y que el hombre tiene el gran reto de descubrir por sí mismo sin intermediarios. Entonces, cuando entramos al templo de Landak, es entender de alguna manera que lo que hizo Enrique fue conectarse con él mismo y viajar hacia su propio corazón, hacia su propia dimensión. Y allí se encontró con lo que vamos a leer. Es importante también, Ney, entender que el templo de Landak tuvo 2 desplazamientos. Y mira lo que dice: desplazamientos al templo de Landak. No dice viaje, no dice me llevaron en una nave, no dice, no, desplazamientos, ¿cierto? Y tiene que ver precisamente con un viaje interior. Entonces, el primero, en términos generales, habla precisamente de que Enrique entra en sus propias memorias, que es una dimensión que pues nosotros la vamos a explicar desde, digamos, no sabría decir cuál es la palabra, o sea, desde lo mínimo que podemos hacer nosotros en cuanto al entendimiento, porque seguramente quien vive ese tipo de desplazamiento o de experiencia lo podría explicar mucho mejor. Nosotros lo vamos a hacer desde el análisis y hay que ser muy sinceros con los oyentes desde el punto de vista teórico, porque no lo hemos vivido. Yo no puedo pararme aquí en y decirte, no, yo voy a Landa como ir a Barranquilla, ¿cierto? Claro. No puedo decir eso. Entonces, es como acercarnos a esa experiencia y, como digo yo, ¿no? Una cosa es que te cuenten a ti de la ciudad de París, o que te cuenten de los cenotes allá en México. Otra cosa es que tú hayas ido y lo hayas vivido. Entonces nosotros lo vamos a hacer desde la perspectiva investigativa que tiene Descubriendo, en donde se nos abre la posibilidad de conocer esta experiencia y que ella sirva de guía a ver cómo nosotros logramos esa dimensión de la que vivió Enrique. Entonces la primera va como un recuento más hacia el orden histórico de entender la evolución humana. Y el segundo desplazamiento va más enfocado a un proceso de reconocimiento del maestro interior de él. Entonces, con eso creo que ahí le damos un buen preámbulo para iniciar con un documento que realmente llama mucho la atención. Claro, a mí me llama la atención también el comprender el tipo de contacto. El tipo de contacto. Está el tipo de contacto en el cual a través de la telepatía se da el mensaje. Está el otro que es face to face, que te llevamos a algún lugar, pero este no. Y este es uno de los contactos más misteriosos, ¿no? De los que poco sabemos porque, digamos, ¿cómo lo puedo explicar? Se sale del parámetro habitual de los tipos de contacto. Si entrar a un templo interior como entró Enrique Castillo es algo tan complejo, entiendo que los pleyadinos utilizaron un cierto mecanismo de carácter espiritual que indujeron, que ayudaron a que él pudiese hacer el desplazamiento. El propósito, el objetivo, que primero supiésemos que existe esa dimensión al interior del ser humano y que en esa dimensión se puede encontrar respuestas de lo que habitualmente buscamos por fuera. Entonces miren que es algo misterioso porque no es de fácil acceso, no porque esté sellado para nosotros, sino que las condiciones mentales, emocionales, espirituales actuales no permiten, por nosotros mismos, claro, que tengamos ese acceso. También hay que acotar de que se habla de templo interior de toda sabiduría, es decir, que ahí están escritos los libros
del conocimiento universal y terrestre, del hombre terrestre. Y de hecho, de esa manera empieza. Vamos a empezar entonces leyendo ese fragmento inicial que habla del hombre primario. Desde las profundidades del tiempo y el espacio, a través de milenios incontables, el hombre en su deambular de nuevos horizontes, desde la misma línea que se tendió en la etapa de los tiempos, desde los tiempos inconmensurables en que la historia ha vuelto polvo las palabras, ídolos y hombres, desde esta línea que se tendió para los habitantes de este planeta. Empiezo. ¿Sí? Ahí, antes de seguir, te pido ahí la palabra. Claro que sí. No, cuando necesites hablar me dices. Sí, hay un punto. ¿Cómo logra el desplazamiento Enrique? Es la pregunta, porque ahí ya entramos en materia, pero ¿cómo él llega ahí? ¿Quién es el que le habla? ¿Qué es lo que está describiendo él? Entonces aquí viene una cosa supremamente importante. ¿Se acuerdan que siempre lo hemos dicho acá en los lunes de aplicación? Las tres dimensiones o factores que son vitales en el desarrollo evolutivo de la raza humana íntegra. No estoy hablando de un país, un grupo, unas personas, una secta, una religión, un grupo político especial. No, estoy hablando de la raza humana. Tres condiciones son fundamentales y siempre somos reiterativos con ellas: lo intelectivo, lo científico y lo espiritual. Porque si se entiende eso, allí vamos a ir encontrando respuestas que no solo se ven desde una óptica monádica o diádica, sino triádica. Porque cuando yo solo veo el espíritu sin ciencia y sin investigación intelectiva, me estoy convirtiendo en fanático religioso, dogmático. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque Dios lo determinó. ¿Por qué? Porque Dios dijo que era así. No, ¿por qué tal pueblo manda tal pueblo? Ah, porque ese es un pueblo elegido. Entonces se acepta como dogma verdades que se convierten en incuestionables, y quien se atreva a cuestionarlas, pues simplemente es blasfemo. Modelo de pensamiento que se ha extendido en todas las religiones y en el planeta no se salva ninguna. Todos los grupos espirituales que se concretan alrededor de un mensaje que llevan el templo hacia afuera del hombre, terminan, digamos, anulando esa capacidad investigativa y de comprobación científica. Después viene otra, que es la científica. Es decir, cuando no tengo en cuenta los parámetros espirituales. Y de pronto tengo en cuenta los intelectivos. Pero ¿qué pasa allí? Cuando la ciencia no logra entender que parte de la misma esencia de la ciencia es la espiritualidad, entonces se queda corta a ciertas preguntas que el ser humano trae por naturaleza. Y en cuanto a lo intelectivo, razonamos, hacemos raciocinios, planteamos hipótesis, generamos discusión, pero que no tienen una comprobación, ni en lo científico ni en lo espiritual. Entonces nos volvemos intelectualoides. Ahora, para entender el desplazamiento de Landak, hay que tener las tres dimensiones: la espiritual, la científica y la intelectual. Entonces, hoy podemos comprobar que existe algo que se llama la física cuántica. Hoy, la ciencia ha demostrado los grandes efectos que tiene la meditación en los procesos tanto físicos, mentales como espirituales en el hombre, algo que ya venía dándose desde culturas milenarias y que los hombres de las estrellas que entregaron este mensaje también han venido entregando. Entonces tenemos el segundo componente, que es el componente meditativo. Y la tercera es el del conocimiento de lo que ha venido ocurriendo en la historia. Entonces, cuando Enrique vive este desplazamiento, lo que describen ahí es que Enrique está en una posición, sentado, empieza a respirar, cierra sus ojos y se concentra en un punto.
luminoso que él ve en el entrecejo. Y ese punto, según lo que él explica, se va abriendo esa luz, y cuando él ve, ya entra una dimensión diferente. Su cuerpo está ahí, él estaba ahí en ese mismo lugar donde comenzó su proceso meditativo. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista, para entenderlo, esa meditación lo llevó a ir al campo cuántico, a esa dimensión espiritual que todavía nos cuesta llegar a muchos de nosotros porque, bueno, nos faltará mejorar algunas cosas como es normal que pueda suceder en este plan evolutivo del hombre. Y allí Enrique recibe conocimiento. Entonces, cuando él está allí sentado, comienza a hablarle una voz. Y esa voz es lo que tú estabas describiendo, Neil, en esta parte. Entonces, no sé si quieres que vayamos leyendo el pedacito y vamos interpretando claro, por supuesto. lo que vamos a entender. Bien, entonces dice, empiezo a ver cuevas oscuras, criaturas gigantescas, casi hombres luchando en manadas en contra de ellas, y veo catástrofes espantosas en que estos medio hombres fueron sumidos. Se está refiriendo Robinson a la historia del hombre primitivo. Esto también, a la medida que vamos leyendo, nos va dando respuesta a la historia de nosotros aquí en el planeta, porque pues tantas teorías que hay, que nos hicieron los Anunnaki, que no sé qué, que no sé cuánto. Este desplazamiento en su narrativa inicial da muchas luces del origen del ser humano en el planeta Tierra, cómo se ha venido desarrollando, entre otras cosas, ¿verdad? Así que muy atentos porque esto se pone interesante. Si quieres aportar, pues nada más es que me digas. Sí, ahí Neil, acuérdate que nosotros tenemos otro documento que nosotros conocimos como los 7 días de creación, pero en la realidad su nombre son los 7 pasos gestores y los 7 impulsos motores, ¿cierto? Y cada paso gestor en esa escala evolutiva, si nos damos cuenta, esta primera descripción de lo que tú estás haciendo coincide con la descripción de ese primer paso gestor. Exacto. Exactamente igual, de alguna manera, con otras palabras, pero que tiene que ver con ese hombre cuando apenas el hombre primitivamente está creciendo, está recién sembrado en el planeta. De acuerdo a lo que sabemos nosotros, el hombre fue sembrado, traído por estas razas mayores y fue sembrado aquí y comenzó su proceso evolutivo. Claro, interesante compaginar esta información del desplazamiento al Andak con los 7 pasos gestores e impulsos motores. Puedo observar esta lucha titánica en lo que predomina la chispa de inteligencia de estos seres en contra de las criaturas gigantescas y en contra de los elementos que los barren en los campos, y las tribus se agrupan. Vence casi siempre la unión que hacen estos seres con las formas de vivir, en contra de las inclemencias de los enemigos separados por el tiempo. Y vi pasar el tiempo, y estas criaturas empiezan a ver la necesidad de unirse permanentemente para contrarrestar estas fuerzas y neutralizar estos enemigos del ambiente en que se desarrollan. Ciertamente son muchos los factores que se presentan en su contra, pero está previsto que desarrollarán intelecto de manera incipiente para prepararse en contra de la adversidad que se le presenta terrible e implacable en contra de ellos. Aquí Robinson nos está mostrando o nos está graficando cómo el ser humano, con las experiencias en la naturaleza, con los elementos, con los animales, va forjando en ese día inicial o primario su propio intelecto. Es decir, que el desarrollo nuestro en el planeta Tierra se da por la interacción que tenemos con el ambiente y entre nosotros. Entre otras cosas, aquí dice que uno de los talentos que logramos forjar fue la unidad. Entendimos que unidos podríamos pasar o vivir o enfrentar todo lo que podría entenderse como inclemencia de la mejor manera.
Sí, ahí hay varios elementos que hay que destacar, ¿no? La primera es por qué Enrique en el primer desplazamiento le muestran esta historia. ¿Cuál es el propósito que tienen los hombres de las estrellas y parte del gran plan cósmico que a través de un hombre fue Enrique? Pudo haber sido cualquiera. Esto no hace que sea una de las cosas que son más complejas, Neil y oyentes, es que se ha creído que cuando los hombres reciben un mensaje, eso les da una característica de especialidad de alta jerarquía, ¿no? Digamos, los hombres de las estrellas siempre han entregado a través de quién, de los mismos hombres. Había que escoger, podía ser Enrique, podía ser cualquiera, pero digámoslo de alguna manera, eso no hace que sea más o menos especial que otra persona. Ahora, lo importante es no a quién le entregaron el mensaje, sino para qué se lo entregaron. ¿Cuál es el propósito de ese mensaje para nosotros? Entonces, en la aplicación, Neil, hay varios puntos, ¿cierto? Eso es un tema que yo diría daría para muchos programas, para muchos. Porque voy a resaltar solo 3 cositas de lo que tú dijiste. La primera, la chispa de la inteligencia. Es decir, ese hombre, de acuerdo a lo que están explicando allí, ese cuasi hombre que apenas está aprendiendo, que es primitivo, que es cavernícola, ya viene con la chispa de la inteligencia. Vamos a entenderlo con el diálogo de hoy. Ya ese hombre trae, llamémoslo así, un software vivo instalado que le permite 3 cosas fundamentales para que esa chispa inteligente se active. El instinto de la supervivencia, ¿cierto? El instinto de la alimentación y el instinto de la procreación. Es decir, son 3 programas en el sistema operativo de ese hombre para que ese hombre se mueva. Es decir, él no entiende todavía su intelecto, está en cero, se está formando y tiene que moverse para empezar a adquirir memorias. Esas memorias se logran ¿por qué? Porque está diseñado que a determinadas horas del día el estómago tiene un sistema que a través del ácido clorhídrico y los demás ácidos que suelta el estómago van a caer y van a activar en él algo que nosotros conocemos como hambre. Esa hambre lo va a impulsar a buscar el alimento. Pero el instinto de procreación, ¿cierto? Lo va a atraer hacia la pareja, lo va a llevar a tener una relación sexual que ahí no está cobijada ni por el amor, no, simplemente es un acto mecánico de procreación, ¿verdad? Y el otro, un instinto de supervivencia. Y, Neil, hay algo muy bonito y muy chévere de resaltar. Y es que ese hombre que apenas está aprendiendo logra sobrevivir muchas veces cuando se agrupa, cuando se une, cuando las tribus aprenden a combatir de las grandes fieras y de los elementos. Entonces, ese proceso de experiencia es que, lo que bien decías tú, comienza a alimentar el intelecto, pero ojo, de una manera muy incipiente. Entonces, ¿cuál es la primera base para que tú puedas desarrollar el intelecto, la inteligencia? Memorias, experiencias, imágenes, sonidos, emociones, que se combinan, se guardan dentro de ti, y esa correlación es lo que empieza a hacer que el hombre diga, iba caminando, había un abismo, pero él no tenía el aprendizaje, ¡pum! Se cayó el abismo, se mató, volvió y nació, encarnó nuevamente. Y ya viene la memoria, yo la vez pasada aquí, no de manera
literal, sino instintiva. Ya sabe que se tiene que cuidar. Cuando ve el animal, ya sabe que se tiene. Cuando ve el huracán, cuando ve los torrenciales de lluvia, sabe que se tiene que cuidar. Ese proceso. Entonces tiene esas tres combinaciones que acabas de decir. Entonces a Enrique lo que les están entregando es como ese recorrido que hemos hecho nosotros y que para el lunes de aplicación es, resulta que usted hoy donde está no es el fruto fortuito, sino es todo un caminar, Neil, que es lo que hace que cada uno de nosotros hoy sea totalmente diferente al otro, pero en la esencia con el mismo origen. Y desde esa perspectiva, tres cosas fundamentales de lo que acabaste de ver. La chispa de la inteligencia viene con nosotros. Es decir, aquí no hay hombre ni más inteligente ni menos inteligente que los demás, porque todos tenemos la chispa de la inteligencia. La pregunta es, ¿quiénes se han puesto juiciosos a desarrollarla, a nutrirla, a hacerla crecer? La segunda, vital para estos tiempos, la unidad. Neil, una de las cosas que hacen los grupos, las sectas religiosas, es que dañan la mentalidad humana para trabajar en equipo. Claro. Es decir, personas que vivieron la experiencia de estar en un grupo llamado espiritual y terminan saliendo de allí decepcionadas, tú las invitas nuevamente a un grupo y no quieren saber nada. Pero mira la estrategia de lo que eso significa. Solo eres presa fácil, pero cuando trabajas en equipo o en unidad, mira lo que dice, prevaleces. Y el último punto es cómo desde allí, desde esa experiencia, comienza un intelecto guardando memorias de ella. Correcto. Fíjate, importante lo que vas sacando. Ojalá ustedes que están allá en sus casas vayan anotando. Este documento pueden descargarlo de la página de nuestra radio, rcpc.com.co. Allí en la zona de biblioteca pueden descargar el libro OVNI, Gran Alborada Humana, tomo 1. Lo descargan y ahí está el texto que estamos leyendo. Así pasan los siglos y el tiempo, y veo luces multicolores, y grandes montañas se levantan airosas, y veo las fuerzas titánicas e iracundas de los elementos en contra del hombre. Pasan los tiempos, caen las sombras de la noche y se levantan nuevas épocas. El hombre permanece, vence continuamente a través de los años, y el tiempo a través de las épocas, y triunfa, y se detiene continuamente en la necesidad de permanecer unido nuevamente para vencer a sus enemigos comunes que se presentan implacables en contra de su propia vida. Robinson, pareciera que aquí está hablando de la entrada del segundo día, ¿no? Del segundo tiempo, del segundo paso en esta escala ascensional y evolutiva de la raza humana. Y una de las cosas que deja una fuerte sensación es que el ser humano siempre permanecerá. La raza humana está condicionada en la existencia que tiene en este planeta para permanecer. Y esta es una cosa fundamental que no debemos olvidar. Nosotros estamos en el planeta para permanecer. ¿Qué quiere decir? Que hay condiciones propias del planeta, propias de nosotros, que permiten que permanezcamos siempre. Hay teorías que dicen que somos extraños a este mundo y esa condición de extraños en el mundo hace que no nos adaptemos, que seamos incompatibles con él, y eso puede derivar en la creencia que en algún momento dejaremos de prevalecer porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Pero en este desplazamiento se deja la claridad de que en esos primeros pasos del hombre primario en el planeta Tierra permaneció bajo las condiciones que tú estabas planteando. Un ser humano que apenas estaba conformando su cuerpo mental, su cuerpo de razonamiento, su propia inteligencia. Imagínese cuando el ser humano potencia las capacidades intelectuales y espirituales, si no va a permanecer. Pero claro, ha ocurrido algo que es lo que Robinson ha querido llamar la atención. Uno de los valores
más potentes que desarrollamos fue el valor de la unidad. Y aquí lo vuelve a decir, vuelvo y repito, y se detiene continuamente en la necesidad de permanecer unido para vencer. Entonces, Robinson, nuevamente, ese código de unidad como fundamento para permanecer en la existencia en el planeta. Así es, así es. Y ahí es donde, Neil, yo quiero hacer acotación, porque la vez pasada leí algunos comentarios de lo que hablábamos del proceso de lo que ocurrió en Venezuela con Trump, Maduro y demás. Y veo, y sobre todo las personas que se acercan a Descubriendo, son personas que están en un proceso de búsqueda, de romper paradigmas, de salirse de ese parámetro y patrón cultural que se ha querido imponer en el pensamiento humano. Y aquí es donde debemos entender que la unidad está por encima de la división ideológica. Y una de las pruebas que siempre ha hecho la historia humana, el recorrido de esas vivencias que hemos tenido como raza, nos damos cuenta que cada vez que se nos olvida que somos una raza humana y que debemos estar unidos, aparecen ciertas circunstancias que son durísimas, fuertes para nosotros. Por ejemplo, la explosión de los huracanes, el desbordamiento de los ríos, los terremotos, las guerras, hacen parte de ese proceso que nosotros por inconsciencia hemos desatado, y lo que hace eso es enseñarnos a la unidad. Entonces, mire, una ciudad cualquiera, usted la ve y la gente vive fría, cada quien en su mundo, cada quien en lo suyo, hasta que aparece un terremoto. Los ricos se olvidan que eran ricos, los pobres se olvidan que eran pobres, los de derecha se olvidan que eran de derecha, los de izquierda, y no hay división. Surge una memoria que siempre hemos tenido, unidad. Pero lastimosamente, a nosotros la unidad nos aparece cuando la vida nos golpea como raza. En los momentos difíciles. Exactamente, pero no en momentos de conciencia. Correcto. Esa es la pequeña gran diferencia, que es el verdadero salto evolutivo que debemos dar. O sea, que pasemos de unirnos por una condición de, como dijiste tú, ¿cómo fue que dijiste? De necesidad, de contingencia, de peligro. Y de peligro. No, ahora el salto evolutivo es, oye, ¿por qué nos unimos por conciencia? O sea, no hay necesidad que venga el terremoto, que nos caiga la guerra, que venga la tercera guerra mundial, que venga el apocalipsis. Sí, que no sean las malas, sino en las buenas. Exactamente. Eso es aplicación, ¿no? Claro. Aplicación. Y nosotros lo vemos con nuestra familia. Cuando se nos va un ser querido, ahí sí nos acordamos que lo amamos, y el dolor, y ay, Dios mío, y la familia se une, y después, pues se nos olvida. No, cada día abrace, sonría, agradezca, no importa la circunstancia que esté viviendo, pero si tiene una esposa que Dios le regaló la vida, le puso ahí, denle un abrazo. Dele un abrazo a su hijo, comparta con él, pare un momentico, la vida no es solo trabajo, agarre la bicicleta, váyase con su hijo, camine, comparta, enséñele otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas, Neida, allá donde lo tenemos que aterrizar. Si no, digamos, los lunes de aplicación quedan ahí como en el aire. Muy buena teoría, muy chévere el programa, chévere los comentarios, excelente Neil, bacano Roy. Pero, ¿y en qué transforma eso la vida de nosotros como seres humanos? Ahora, hay una cosa súper importante, enlazándolo en ese proceso investigativo que llevamos todos. Pablo Hauser, que es otro de los contactados mexicanos, que lo contactaron en Querétaro, ahí hablan precisamente de, me gusta la visión que le entregan a él con relación al Apocalipsis. Y precisamente me gusta el desparpajo, la naturalidad
con el cual estos pleyadinos con los que él se contacta ven el Apocalipsis. Evidentemente nosotros estamos acostumbrados a ver nuestro Apocalipsis como una cosa terrible, única, universal, y él cuenta estos extraterrestres le cuentan a Pablo, le dicen que el Apocalipsis son mecanismos que se utilizan para que determinadas humanidades logren los procesos de transformación. Es decir, después de pasar una serie de hechos, hecatombe, el espíritu aprende y ya entran en procesos de armonía. Dicen que hay algunas razas que lo aprenden más rápido y con amor, y otros más terquiños como nosotros los terrestres, que nos toca con dolor. Entonces, eso que resaltaste allí me parece importante. La otra cosa, cuando dice, ojo, pasan las épocas, y el hombre permanece. Eso tiene que ver con algo que vamos a leer más adelante. Cuando dicen, el hombre es la ley. Por el hombre y para el hombre fueron hechos todos los universos. Y el día que desaparece el hombre, desaparecerá el universo con él. ¿Eso qué quiere decir? Que el fundamento de la creación, no desde el ego del hombre terrestre, sino desde el hombre universal. En otras palabras, el hombre es la semilla de universos. Para entenderlo de alguna manera, existen muchos árboles de mango. Pero esos árboles de mango solo tienen continuidad a través de su semilla. Entonces, los árboles del mango son el universo, las semillas del árbol de mango es el hombre. Entonces, es a través del hombre que se expande el universo. Pero cuando el hombre va mucho más allá, Neil, de su ego, de su temporalidad, de su pasionalidad temporal por ideas, por pensamientos, por corrientes, y cuando es capaz de superar todo eso, llega a esas dimensiones a las que precisamente el templo de Landak nos está llevando. Es decir, señores, esto no es de la noche a la mañana. No es que usted rezó un Padre Nuestro y ya usted limpió todo lo malo que había hecho y se fue para el cielo. Eso es una teoría que nos han vendido para poder dominarnos mental y espiritualmente. Pero cuando somos conscientes de que estamos haciendo un recorrido y que estamos aprendiendo en él, se nos quitan esas afugias espirituales que tenemos de caerle bien, aparentarle a que yo soy bueno. Y ahí es donde caemos muchos, cuando vamos a este tipo de grupos, de vestirnos de blancos, de sandalias, de hablar así pasivo y decir, Señor, aquí estoy contigo. Cuando la manifestación espiritual no se da por las palabras, sino por los hechos de la vida cotidiana. Sí, también ahí agregar por lo importante de la unidad, y es que los caídos, viendo que eso era una fortaleza nuestra, cayeron y confundieron las lenguas. Recordemos ese pasaje bíblico que dice Jehová, bajemos pues y confundamos sus lenguas para que no se puedan comunicar, entender. Ahí creó la división. Y la división, bueno, con los resultados que ya has analizado. Entonces hay que trabajar y fortalecer la unidad. Caen las sombras de la noche, es decir, el tiempo. El hombre fortalece la conciencia y se levanta el intelecto en medio de aquellas inclemencias. Y el hombre es preparado con nuevas armas para vencer. Llega la época y el meridiano de los tiempos. Ya del hombre es solamente un mal recuerdo por el que tuvo que atravesar. Y lo veo entrando en los templos. Y lo veo siendo grande, creciendo. El hombre se desposa con el saber. Puedo ver símbolos jeroglíficos y puedo ver hombres. Los veo sentados allí en los templos, rodeados de hombres que los escuchan. La voz del maestro se eleva sobre todas, no por el timbre de la voz, sino por el contenido de sus palabras.
Allí lo veo sentado, irradiando conocimiento tras conocimiento, consejo tras consejo, y veo el movimiento de sus manos y de su cabeza. Hay un no sé qué en su mirada. Bueno, ahí estamos entrando en este último fragmento, ya en otra dimensión del mensaje, es decir, en otro contenido muy importante del mensaje. Acá muestra el primero del hombre primario y ve en él el desarrollo del ser humano venciendo, creciendo, generando, como dice aquí, entrando en los templos y lo veo siendo grande, creciendo el hombre, se desposa con el saber. Es decir, que el saber que estamos acostumbrados a creer que es un libro o una investigación, está más palpable, más real en cuanto a la vivencia que tenga el ser humano y el aprendizaje que saque de cada una de ellas, Robinson. De verdad me parece apoteósico eso que acabas de leer. O sea, no sé si quienes nos están escuchando puedan percibir lo mismo. Pero Neil, lo que acabas de leer tiene una poderosísima esencia de sabiduría. Es decir, va más allá de los conocimientos tradicionales que nosotros hemos podido tener y obtener. Y voy a resaltar, aunque hay mucho por sacarle allí, voy a resaltar la primera cosa. Como hemos venido enlazando esto con los pasos gestores y los impulsos motores, ese recorrido que tú acabas de hacer, ojo, va desde el hombre primario hasta llegar al templo. ¿Sí te diste cuenta? Sí. El hombre primario, y ojo, habla de muchos templos, no habla de uno, habla de muchos templos. ¿Pero por qué habla de muchos templos? Si se supone que Enrique está yendo al templo interior. Vamos a tratar de entenderlo con lo siguiente. Entonces, cuando el hombre comienza en esa parte primaria, lo primero que hace es grabar memorias, como ya explicamos. Esas memorias se van acumulando y van conformando con el tiempo y con las épocas el razonamiento. Es decir, el hombre no razona apenas lo siembran aquí. No, él empieza a acumular memorias porque a través de la memoria acumulada, guardada, él empieza a hacer la relación de esas memorias y ahí es donde aparece la razón. Igual sucede con los niños. Cuando nosotros nacemos, nosotros no nacemos con la razón. Se repite el mismo proceso. Es decir, cuando usted nace, cuando yo nazco, nacemos con los tres instintos. Entonces, nuestra manera de comunicarnos es llorar. Cuando tenemos hambre, llorar. Cuando tenemos frío, llorar. Cuando el pañal estaba sucio. Pero en la medida en que vas adquiriendo memorias, aparece la razón. Por eso dice que a los 7 años tú tienes uso de razón. Es decir, tuviste que acumular durante 7 años una cantidad de vivencias para que tu razonamiento, y es por eso que la mayoría de nosotros, cuando viaja al pasado, en nuestra niñez, los recuerdos más asentados comienzan desde los 7 años hacia adelante, sin decir que haya personas que no recuerden algunos destellos de 7 hacia atrás. Ahora, esa razón, cuando ya se acumula, ya que hay algo importante, en la razón es cuando peleamos, cuando discutimos. Por eso decimos, yo creo tener la razón. Pero viene un salto evolutivo que lo dice allí en la lectura. La inteligencia es cuando el hombre entiende, comprende su condición espiritual, pero ya no desde la condición dogmática de patrón cultural, sino por comprensión, análisis, aplicación y lógica.
Allí aparece esa parte espiritual. Y esa inteligencia lo lleva a la conciencia. 4 pasos. Memoria, graba memoria. Segundo, razona, aprende del razonamiento. Tercero, desarrolla la inteligencia. Y cuarto, llega a la conciencia. Entonces, Ney, si esto lo conectamos con los pasos gestores, nosotros, primer día, ¿cierto? Día de la vida primaria, para grabar memoria. Después viene día de la vida razonativa. Después viene día de la vida intelectiva. Y después viene la vida espiritual. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos estamos preparando para entender la dimensión de la inteligencia desde lo espiritual, para llegar posteriormente a lo que sería la conciencia, entender por qué hacemos parte del universo y cómo el universo hace parte de nosotros. Ahora, dentro de lo que estabas leyendo, hay una condición, dice, veo al hombre siendo sabio. Es decir, que de esa memoria, razón e inteligencia a la conciencia debe haber sabiduría. Y es por eso que el hombre, en la medida en que pasan los años, estoy hablando de lo físico ahora, usted va adquiriendo sabiduría. Hay cosas que ya usted aprendió y usted no se devuelve. Ahora imagínese en el acumular espiritual todo el aprendizaje que usted tiene y toda la sabiduría que está allí acumulada, esperando ser tocada por usted. Entonces, cuando habla de que ven a muchos hombres entrando a muchos templos, claro, porque usted tiene su templo interior, Neil tiene el templo interior de él, Robinson tiene el templo, y cada uno tiene que entrar a su templo interior. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros podemos entender que ese templo interior tiene un maestro. Ahí dice, y veo el maestro. Ojo, no por lo estentorio de su voz, sino por el contenido de sus palabras. Por eso yo le decía, eso tiene un alto contenido de sabiduría. Hay una característica de las personas sabias. Nosotros nada más es que le demos una vuelta a los congresos de nuestros países y nos daremos cuenta que la fórmula para poder demostrar que se sabe es gritar, ofender, señalar, desdeñar del otro para lograr imponer su verdad. El sabio tiende a guardar silencio y solo abre su boca cuando lo poquito que va a decir tiene un alto contenido de sabiduría. Entonces, un ejemplo. Un día iba un maestro con 3 discípulos y había un río. Iban a atravesar el río cuando había una mujer toda muy elegante para atravesar el río, pero no se quería mojar. Resulta que la mujer era prostituta. Entonces el maestro la queda mirando y le dice, señorita, ¿usted quiere pasar el río? Y le dice ella, sí señor, pero no quiero mojarme. Le dice, no se preocupe. El maestro la cargó, como decimos acá en Colombia, burriquito, se la puso en la espalda y la cargó. Apenas se le montó atrás y abrazó al maestro, los 3 discípulos, ofendidísimos, empezaron a cuchichear entre ellos. ¿Cómo se le ocurre al maestro? ¿Qué ejemplo nos está dando? ¿Qué falta de coherencia? ¿Cómo se le ocurre? ¡Qué bestialidad! Esa es una mujer del mundo. ¿Y dónde está lo que nos ha enseñado? Y él callado los escuchaba, pero él atravesó a la mujer, la dejó del otro lado del río y siguieron caminando. Pasaron 4 horas y ellos hablen esas 4 horas. Resulta que en esas 4 horas él guardó silencio hasta que ellos no aguantaron más y le dijeron, maestro,
tenemos un reclamo hacia usted. ¿Cómo a usted se le ocurre cargar a esa mujer? Y le dice él, yo esa mujer la solté hace 4 horas, pero ustedes llevan 4 horas cargándola. Guardó silencio y siguió caminando. Eso es la sabiduría. Y eso es lo que el templo de Landak, Neil, nos trae, y que el tiempo se nos agotó. Claro, porque como les decía, ahora comienza a hablar del maestro, las características del maestro, pero esto lo vamos a dejar para el próximo lunes de aplicación, porque apenas está iniciando lo que es el estudio precisamente del desplazamiento. El primer desplazamiento son 2. Miren ustedes lo que se le pudo haber estudiado, sacado, reflexionado solo de un fragmento del primero. Imagínense lo que se puede seguir estudiando. También nos dice Carolina Gómez, ella dice, difícil entender estos mensajes, por eso debemos estar unidos y así escuchar las explicaciones y entender la verdadera palabra. Bueno, hay una cosa que es cierta, ¿no? Una de las virtudes que tiene trabajar en unidad es justamente entre todos interpretar, comprender, ayudarnos. Y eso claramente no hay que, digamos, rechazarlo. Es una posibilidad que se da incluso dentro del mensaje que tú traías también, que complementa como los 7 pasos gestores, es el de los círculos de la interpretación. Los círculos de la real interpretación es precisamente los procesos de unidad que se gestan cuando se trata de tratar de comprender estos mensajes, Robinson. También tenemos sí, déjame leer acá otro. Sebastián dice... Eso. Quiero ver qué dice la gente. Claro, dice, hola muchachos, buenas noches. ¿De dónde salió la información del plan de los 7 pasos del ascenso espiritual si en los libros de Castillo Rincón no aparecen? Gracias, saludos. Buena pregunta porque nos permite explicar algo, ¿no? La información de los 7 pasos gestores no la sacó, como dice Sebastián, en los libros Enrique Castillo, pues hubo un personaje que le pegó primero, que tomó la información que había recibido Enrique y la publicó él, aparentemente, y así lo hemos entendido, sin el permiso de Enrique Castillo. Este personaje es Carlos Ariel Torres. Ese por ese lado, ¿no? Él lo presentó como los 7 días de creación, pero por otro lado también fue entregado ese mismo conocimiento, pero ya al contactado europeo Billy Meyer. Y allí sí se conoció como los 7 pasos gestores e impulsos motores. De tal manera que esa información tiene esa característica. Una fuente en América Latina, otra fuente en Europa, pero cuando se cruzan las informaciones tienen mucho parecido, son muy parecidas. Es más, se complementan, así que es interesante tenerla. Pero bueno, y otra tergiversada en el Génesis, ¿no? Bueno, en el Génesis lo que se intenta es mostrar que son 7 pasos en los que se crea al ser humano, pero bueno, ahí se nota como su creación física. La creación aquí en los 7 días es la creación de su propio espíritu, de su propia condición espiritual. Recordemos que esta esencia se desarrolla en el ser humano, que tiene la semejanza a lo ocurrido en Sofía. O sea, nosotros atravesamos este proceso para partir de esa condición material a unas dimensiones espirituales y de luz superiores ya cuando finalizamos esos 7 momentos, esos 7 pasos. Recuerden que vamos apenas por el segundo, para que tengamos más o menos cálculo cuánto dura cada tiempo estos. Todo el tiempo que hemos estado aquí en el planeta apenas son 2, faltan 5, de acuerdo a esta información. Bien, tenemos también a Javier Bernal que dice: la creación es unidad que vive en constante expansión. Gracias por compartir, saludos. Eso que dice Javier también es cierto. Uno de los fundamentos de la creación es la unidad, el compartir y la unidad. Y hay un ejemplo sencillo para entenderlo, ¿no? La célula, cuando se está multiplicando, comparte su material genético con la naciente. Es decir, es un proceso de compartir unidad lo que expande la creación. El proceso contrario, que es el que estamos viviendo lamentablemente los humanos, de dividirnos entre nosotros, nos lleva a desaparecer. Afortunadamente, como decía Robinson al principio, tenemos grabada la memoria de la unidad, que sale en momentos difíciles. Pero cada que ocurren situaciones difíciles, como la que vamos a enfrentar y que le llamamos Apocalipsis, está como diseñada, digámoslo así,
para que podamos encontrar la unidad, Robinson. Bueno, ya son las 9:06, ya tenemos que irnos, Robin. Sí, señor, sí, señor. ¿No hay más comentarios ahí de la gente? No, hay bastante. Siempre nos quedamos A mí me gusta escuchar. Bueno, vamos entonces a extendernos más de lo habitual en el programa. 9:06. María Isabel nos dice, así es verdad lo que dice Robinson. También nos dice Denis Turcio, dice buenas noches, a los saludos cordiales desde Dangringa, en el país de Belice. Dangringa, en Belice, vea, ahí en Centroamérica. También está con nosotros Ángela Mejía y dice, es bello entender que nosotros somos el templo, que no está hecho por manos humanas. Clarito lo dice también Pablo de Tarso, ¿no? El Dios que no vive en templos hechos por manos humanas. Diego Palacio dice, yo lo llamaría concentración y no meditación, pues esta última abre portales de oscuridad. Bueno, ahí es donde tampoco tenemos que amarrarnos con los términos, ¿no? Porque a veces nos volvemos muy tecnicistas a la hora de las palabras, pero lo que se entiende es que es un proceso de interiorización para que se logre la dimensión de la que hablaba el mensaje. También Edgar Orellana nos dice, saludos, don Enrique, cuando puedan, por favor, investigar sobre la mónada. Gracias, de corazón. Supongo que la de Hermes Trismegisto. Gracias por compartir. Saludos desde Quetzetepeque, La Libertad, en El Salvador. También saludamos, más abajo tenemos a Marta Lucía, muy interesante, muchísimas gracias. Santiago Vera, excelente interpretación, agradezco el tiempo que ambos dedican para nuestro aprendizaje espiritual. Javier González dice, buenas noches, ¿qué piensan del trabajo de Ricardo González Corpancho? Yo no lo conozco, ¿tú lo conoces? No, voy a anotarlo aquí. Ricardo González Corpancho, no lo conocemos, Javier, no podemos darte una opinión. También Yolandita nos saluda, Enrique Quique, somos el templo del Dios viviente, saludos desde Lima, Perú. Alirio Marín, buenas noches, compañeros, gracias por la información. Tere Reyes, muy interesante este tema. Carlos Cobos también nos saluda, buenas noches, nos dice él. Asimismo tenemos a Julio Gaitán, que nos dice, en las tablas Esmeralda de Todd, el Atlante, se hace un relato semejante a la experiencia de Enrique, cual en las tablas Esmeralda se nombra como el viaje a los salones de Amenti. A los salones de Amenti, dice Julio Gaitán. Diego Palacio también nos saluda, excelente tema. También Maggi dice, saludos Neil y Robinson desde Ambato, Ecuador, me encanta este programa. Florina García, buenas noches Neil, señor Robinson y todos en el chat. Robinson, ¿piensas, no sé si has escuchado sobre los salones de la Amenti mencionado en la tabla Esmeralda de Todd? Acabo de anotar esas dos tareas. Bueno. Él ahí también hace una referencia en los salones de la Amenti a las experiencias que tiene el ser humano al desencarnar. Entonces habría que ver si la experiencia de la desencarnación, de la vivencia, vamos a decirlo así, la vivencia dentro de la dimensión de la desencarnación es la misma dimensión a la que se refiere Enrique al entrar al Andak. Eso sería una buena tarea. Sí, señor. Si es la misma dimensión o son diferentes. Oliva Parra dice, gracias chicos, son una gran ayuda para el ser humano, la luz los acompañe. Gracias. Macario, dice, podrían investigar a Hitler. Dicen que terminó con la pobreza y decía que Jehová era el diablo. Eliminó la deuda, tenía moneda soberana. Ojo, que hay unos movimientos neonazis. Yo siempre les digo, cada vez que sale una teoría es acompañada por una ideología. Y en este momento usted tiene que saber qué ideología impone relatos. ¿Sí? Fíjese que Robinson estaba haciendo una investigación esta semana sobre el plan Andinia. Y uno de los promotores de la teoría o de la teoría de conspiración del plan Andinia fueron movimientos neonazis, movimientos de supremacía blanca, muchos con el odio antisemita, ¿no? Entonces, en medio de las teorías hay unas ideologías mezcladas con denuncias que pueden resultar ciertas, pero hay que conocer el propósito, el objetivo de quien conforma y lanza la teoría. Aquí claramente cuando hablamos de colocar a Hitler como una persona que identificó a Jehová como el diablo, que persiguió a estos tipos, que sabía que eran lo que eran y toda esta cosa, es muy ligera porque de fondo
si lo analizan, Hitler logró un beneficio para ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, los judíos adquirieron ¿cómo es que se llama esto? El pasaporte de humanos universales, que no lo tiene ningún pueblo de la tierra. Así que qué gran favor les hizo Hitler. Ese puntecito hay que analizarlo. Bueno, ya los primeros son saludos, y los ya desarrollados del programa los acabamos de leer, Robin. Perfecto. Entonces, agradecido, Neil, agradecido a la gente que se conecta todos los lunes y también de lunes a viernes acá en Descubriendo. Y los esperamos el próximo lunes para seguir con un apasionante documento como es el desplazamiento de Landak. Y no se lo pueden perder, porque vamos a entrar en la dimensión del maestro interior. Así que esto se pone bueno. Bueno, Robinson, gracias por habernos acompañado en este tema tan interesante del desplazamiento a Landak, y te esperamos con nosotros el próximo lunes. Claro que sí. Un abrazo, cuídate, Neil, y saludos a toda la gente. Un abrazo, Robinson Devia, con nosotros aquí en Descubriendo, como todas las semanas, los lunes de aplicación Descubriendo, que es un contenido con la dimensión de profundizar los conocimientos, pero sobre todo en cómo los podemos llevar a la dimensión de la vivencia, de la aplicación diaria, no solamente como el dato. Y Robinson nos ayuda mucho en esta dimensión. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden regalarnos el me gusta si así les parece. Compartan este contenido, ¿sí?, con otras personas que estén en la búsqueda. Y mañana nos conectamos nuevamente, y pilas con el tema de mañana. Mañana estamos en los martes de análisis con Trinidad en el tema de los protocolos de los sabios de Sion. Cuídense, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.